Bueno, nosotros seguimos en nuestra serie Vida en Orden y el tema de hoy es planificación. Vamos avanzando ya al capítulo 2 del libro de Nehemías y como decíamos la semana pasada, el libro de Nehemías ofrece para nosotros un modelo de gestión y liderazgo impresionante. En todas las escrituras es el libro, uno de los libros que más se destacan en ese tema. Vamos a leer ahí los versículos de 1 a 8 que serán base para nuestra meditación. Alternadamente, yo leo la primera diapositiva, ustedes la siguiente. Así dice la palabra de Dios. Un día en el mes de Nisan del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y le respondí: viva su majestad para siempre. ¿Cómo puede estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, le preguntó el rey. Encomiéndame al Dios del cielo, le respondí. Si a su majestad le parece bien, y si este siervo suyo es digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto le propuso un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si a su majestad le parece bien, le ruego que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Eufrates, para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a sus guardabosques, Asaf, y que me ayude para preparar las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición, porque Dios estaba actuando a mi favor. Amén. Planificación. Para nosotros que somos latinoamericanos nos cuesta hablar un poco de planificación. Debiéramos inspirarnos en los modelos anglosajones o no sé. Nosotros tenemos un modelo de planificación que es así. Vamos viendo cómo funciona, ¿cierto? Y vamos ajustando, ¿cierto? Y siempre nos ha pasado de tener a veces que cambiar el neumático con el auto en movimiento, ¿no? Lo que tiende a ser muy desastroso en algunas veces. Esa es nuestra tendencia. Entonces, nosotros planificamos, no planificar, ese es un plan, ¿cierto? Que muchas veces actuamos así en la familia, actuamos así en la vida profesional, actuamos así también en la vida espiritual. Y es interesante porque hablar de planificación y vida espiritual a veces no encaja. Lo más cercano de planificación y vida espiritual es cuando alguien encuentra un plan de lectura bíblica. Y si usted ha completado un plan, pero no esos planes así como de 2, 3 meses, ese plan anual, así como lee la Biblia en un año. ¿Alguien ya pudo completar un plan anual de estos? Que lee 3, 4 capítulos al día y en un año. Nos cuesta el tema de la planificación porque nos cuesta la disciplina. No somos un pueblo muy disciplinado y hablar de planificación es entonces un poco difícil, pero es muy importante. Esa temática toda de Nehemías y de vida en orden busca llevar a nosotros como cristianos y a cualquier persona que quiere conocer a Dios a aterrizar en sus vidas prácticas conceptos que son fundamentales en la fe cristiana. Nosotros hemos vivido en los últimos años una tendencia de estudiar mucho la teología, lo que está bien, y la gente ha generado una separación, un divorcio entre la vida práctica, la vida que lleva en la casa, y el discurso teológico. Entonces usted puede creer bien, puede creer bonito, pero si tu conducta no está de acuerdo con lo que cree,
no te sirve de mucho. Queremos entonces unir aquí teoría y práctica, ¿no? Vamos a eliminar ahí ese divorcio entre lo espiritual y lo práctico. Lo espiritual debe coordinar e influir en la manera como vives en todas las áreas. El Señor Jesús no es Señor solamente del templo, del culto y del momento de oración. El Señor Jesús es el Señor también cuando tienes que trabajar, cuando tienes que servir, cuando tienes que tomar una micro, cuando nos pasa cualquier situación en la vida humana. Entonces tenemos que unir esas dos cosas. Y alguien puede decir, pero planificar es algo santo. ¿Por qué? Muchos pueden afirmar que la planificación trata de controlar el espíritu. Y yo no puedo controlar a Dios. Otros van a decir que eso es un poco carnal. Con la planificación, si yo planifico las cosas así como que al detalle, eso es muy carnal. Lo espiritual es dejar que Dios actúe. ¿Cierto? Muchos de ustedes han escuchado eso. Y interesantemente, cuando nosotros vamos ahí a Levítico y a Números, no solamente están las leyes, pero están estipuladas estrictamente los mandamientos y los detalles de cómo el pueblo debe organizarse. Es interesantísimo los primeros capítulos de Números, cuando el Señor dice a Moisés dónde debieran ubicar los campamentos de las tribus de los levitas y qué iban a hacer cada uno de ellos y cómo ellos debían armar y desarmar, cómo debían doblar o cubrir el santuario para el momento del transporte, quién iba a hacer esto, cómo, cuándo. Está todo planificado al mismo detalle. Para evitar, ¿qué cosa? Si fueran latinos, ellos iban a, en el último momento, ver, sería bueno que cubriéramos eso para que no entrara polvo. Ay, no pensé en eso, así que no tenemos algo, cubra con cualquier cosa. No, no es así. El Señor pensó todo antes, para evitar cualquier tipo, obviamente que tenía una razón teológica por detrás, ¿cierto? Con relación sobre todo al templo, pero no solamente se limita al templo, sino que influye en la vida de todo el pueblo. Todo era muy bien planificado, con leyes prácticas y útiles para la vida de la gente. Entonces, la planificación no es algo meramente carnal. Puede ser, si yo elimino al Señor de la ecuación, pero no necesariamente. Ahora, nosotros somos aquí en Chile una cultura de ingenieros. Como extranjero, confieso que me asusta la cantidad de carreras que comienzan con ingeniería de algo, ¿no es cierto? Hay ingeniería de todo. Esta semana, o sea, hace como 2 semanas, yo me sorprendí porque había un curso, ahora que están en la promoción, los cursos por todos lados, ahí la gente anunciando, era ingeniería en marketing. Y yo quedé pensando, ¿qué carrera será esa? ¿Será que es la carrera de marketing, pero con el título de ingeniería? Todavía yo no entiendo por qué tantas carreras de ingeniería o tantas carreras con el título de ingeniería, pero que no son, como para mi cabeza de un laico ignorante, ingeniería construcción, ingeniero no piensa en los números, pero hay muchas carreras que están ahí con ingeniería, pero son como ingeniería en psicología, algo así. Llega a ese punto. No quiero despreciar ningún tipo de carrera, obviamente, pero en Chile hay una predominancia, sobre todo en nuestra zona. Estamos aquí al lado de la meca de la ingeniería aquí en Chile, en términos de la organización y de la planificación. Quizás viviendo aquí durante muchos años uno no se da cuenta, pero cuando uno viaja a los países vecinos se da cuenta de cuán organizado y ordenado es Chile. Ustedes no se dan cuenta de la velocidad con que, para mí, parece la construcción de las líneas de metro de Santiago. Hay líneas de metro en São Paulo que fueron prometidos para el Mundial de 2014 que todavía no se entregan. Mariana y yo fuimos testigos de la construcción de una estación que ella inició la universidad en 2001 y ya habían empezado y recién el año pasado terminaron. Casi 20 años, una estación. Entonces,
aquí en Chile hay una predominancia de un pensamiento un poco más ingenierístico, si se puede decir así, que fomenta un poco más la planificación, pero eso no quita de nosotros la separación entre el pensamiento práctico para mi área laboral y el pensamiento menos práctico o menos organizado para la vida personal, incluyendo las finanzas, incluyendo la vida matrimonial, la educación de los hijos y la vida como un todo. Entonces, debemos pensar un poco más en planificación y estos dos muchachos nos van a ayudar a eso. El de acá es Roald Amundsen, que fue un descubridor, un explorador noruegués, que fue efectivamente el primer hombre que llegó al Polo Sur. Él quería llegar al norte, pero ya habían llegado primero, entonces él dijo, no, entonces voy a ser el primero que va a llegar al sur. Eso a fines de 1910, 1911, efectivamente él llegó al Polo Sur en diciembre, el 17 de diciembre de 1911. El otro de ella es un oficial de la Real Marina Británica, Robert Scott, que tenía el mismo objetivo, más o menos al mismo tiempo, porque el que llegara primero ganaba el juego, ¿no? Esa era la idea. Quien llegaba primero al Polo Sur para hacerse famoso, era todo un tema en aquellos tiempos. Y él también emprendió un viaje. La diferencia entre los dos es que no solamente el noruegués ganó la carrera, sino que Amundsen trabajó meticulosamente en la planificación. Él planificó él pudo entender cuál era el mejor tipo de animal para conducir y cargar los equipos. Él pudo pensar meticulosamente cuántas localidades él podría encontrar recursos, alimentos, y de qué manera él podía optimizar esos recursos para que a lo largo del trayecto todos sus compatriotas, las personas que caminaban con él, pudiesen llegar en condiciones físicas, porque el problema no era llegar solamente, era regresar vivo. ¿Qué tipo de ropa debían tener? Toda la planificación meticulosa de años él aplicó ahí y hizo su carrera en un tiempo normal y llegó sin mayor novedad ahí al Polo Sur en diciembre de 1911. Scott hizo todo lo contrario. Él no planificó muy bien. Él se creía en sus méritos del pasado y se lanzó en la carrera con ideas un poco heterodoxas. No utilizó los animales correctos para el transporte. Al último momento él incluyó una persona más, lo que hizo con que el alimento quedara más escaso. No planificó adecuadamente la ropa de las personas y a lo largo del trayecto ellos iban sufriendo la pérdida de partes del cuerpo por la quemadura del frío. Muchos terminaron ciegos por no tener el anteojo adecuado para el tipo de exposición solar en la que estaban ellos. En fin, fue un desastre. Y todo eso para llegar al Polo Sur y darse cuenta de que un poco más de un mes antes había llegado Amundsen ahí, y sin mayor esfuerzo. El problema no era eso, el problema es que tenía que regresar. Y al regresar, las peleas internas, uno empezó a morir acá, otro empezó a morir allá, y al final Scott se lanza en medio de una tempestad como que para deshacer a los demás del trabajo de tener que cargar su cuerpo. Todos terminaron muertos en esa expedición, producto de una mala planificación. Planificación cuesta trabajo, pero paga su precio, vale la pena. Cuando nosotros pensamos en Nehemías, estamos pensando en un tipo que supo planificar bien. Vimos la semana pasada que Nehemías fue totalmente impactado por el desafío que Dios había puesto delante de él. Cambió totalmente sus prioridades. Pero de ahí hasta el capítulo 2 se habían pasado 4 meses y entonces Nehemías tuvo tiempo para orar, para pensar y para planificar.
y Nehemías planificó adecuadamente. El punto es que Nehemías supo optimizar sus recursos, supo aprovechar las oportunidades, solamente porque él supo planificar bien el desafío que Dios había puesto sobre él. Ese es el desafío que tenemos para nosotros. Los dones y las habilidades que Dios te ha dado, y eso incluye el tiempo, la salud, el dinero, la familia, todo eso Dios te ha dado para que lo uses sabiamente. Y para usarlo sabiamente tenemos que aprender, así con Nehemías, a planificar mejor nuestras vidas, planificar mejor nuestra espiritualidad, planificar mejor para poder tener mejores resultados en la vida, en la familia y en la espiritualidad. ¿Cómo podemos aprender con Nehemías? Aquí algunos principios para una correcta planificación de la vida. Lo primero que aprendemos con Nehemías, ya en el versículo primero, es el principio del tiempo. Nehemías entendió que el desafío era grande. Pero Nehemías no fue ingenuo y no fue, como podemos decir así, cabro chico, que al momento de recibir el desafío cargado de dolor, del impulso, y en un acto de pasión y de impulsividad, él no se lanzó al rey. Se pasaron 4 meses, y en esos 4 meses él tuvo tiempo primero para poder aterrizar todas las informaciones necesarias para ese tipo de desafío que él estaba dispuesto a abrazar. En esos 4 meses él tuvo tiempo para entender realmente de qué se trataba y ver cuáles serían las posibles salidas ahí. Y eso es interesante porque utilizando el tiempo, Nehemías pudo aprovechar la mejor oportunidad para hacer lo que él debía hacer. Aquí no estamos hablando de gente que simplemente va, como hacemos nosotros, procrastinando. No, mañana veo eso, mañana veo eso, mañana veo eso. Es la correcta utilización del tiempo, con el objetivo de lograr un mejor resultado. Eso fue lo que hizo Nehemías. También él, en ese tiempo, pudo tener mejores condiciones de entender lo que pasaba en Jerusalén, sin la presión y la pasión del calor del momento. Muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas por impulso. Es así. No es una buena decisión ir al supermercado con hambre, ¿sí o no? Es así. Todos sabemos eso. Tiene poca plata y hay muchas promociones en el mall. No vayas al mall. Porque lo que uno ve, lo que uno no ve, uno no va a desear. Nosotros somos impulsivos muchas veces. Si alguien viene y te dice, oye, tal persona está pasando necesidad, tenemos que ayudarle, la gente, sí, ya, vamos. Pero nadie en ese momento se sentó a pensar, pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Quién es realmente la persona? ¿Qué tipo de necesidad es? Decisiones impulsivas muchas veces son trágicas. Nehemías tuvo tiempo para bajar el calor de la impulsividad, no de la pasión por el proyecto, sino que de la impulsividad. Y el tiempo le produjo una oportunidad de investigar cuáles serían las necesidades que él iba a tener. Porque en el momento, en el calor de la decisión, uno va y piensa, tengo que ir a reconstruir el muro. Pero con el tiempo uno se da cuenta, a ver, pero que no se trata solamente del muro. ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a llegar hasta allá? ¿Cómo voy a tratar con los enemigos que están tratando de sacar provecho de la destrucción de Jerusalén? Yo necesito de un plan, no necesito solamente de una tarea. Así también es la vida. Tenemos que detener muchas veces y pensar, ¿qué es lo que voy a hacer con eso? Leía recientemente, hace unas semanas, un relato de una gran iglesia de Estados Unidos, la Catedral de Cristal. Muchos de ustedes quizás lo han escuchado por ahí. Y contaba un testimonio que contaba del fracaso de la Catedral de Cristal, que fue hecha mayormente con un objetivo televisivo. Entonces, para la gente que estaba ahí, era muy poco práctico, para la banda que tocaba, porque todo eso era pensado
para la televisión, pero el problema mayor es que se veía hermoso. Pero nadie nunca pensó en el costo de la mantención. ¿Cuánto cuesta mantener eso bonito? Podemos decir que es una gran bendición que el Señor te regale una casa con 5 dormitorios, 3 baños, quincho y todo eso. ¿Cuánto cuesta limpiar eso? ¿Cuánto vas a gastar de agua? ¿Vas a tener que contratar a un funcionario? La casa es gratis, pero la mantención no. A veces uno no tiene la plata para poder pagar la patente de un Audi, ¿no es cierto? Es bonito, te regalaron un auto importado, fantástico, pero no te alcanza ni para la patente. Tenemos que pensar en eso, y no vamos a pensar en eso en el calor de la impulsividad. Por eso el tiempo es una bendición. Y esa distancia emocional permitió que Nehemías pudiese aterrizar y trabajar adecuadamente. Para planificar tenemos que dedicar tiempo. Porque muchas veces cuando hablamos de planificación a la chilena, uno se sienta, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, hagamos eso, ya, listo, esto. ¿Han visto eso? Reuniones así que tomamos decisiones a la ligera en 5 minutos y nadie nunca pensó, meditó, reflexionó, investigó las contrapartidas. Es así. Tenemos que cambiar eso. La segunda cosa es la percepción correcta de la situación. Y eso fue lo que produjo a Nehemías éxito. Nehemías pudo entender quién era él, quién era el rey y quién era Dios. La percepción correcta de la situación se da aquí en ese texto cuando él se presenta ante el rey con un semblante triste. El rey lo cuestiona y él tuvo miedo porque eso pudiera indicar una posible evidencia de traición o de falta de lealtad al rey. Pero ahí entonces él trata de reforzar su lealtad y expone su problema de la mejor manera posible, sin ser invasivo, como si fuera un tipo que está protestando contra un tema, sino que invitando al rey a ser parte de la solución, no echándole la culpa al rey del problema en las que están. Entonces, eso va en el marco de la percepción de Nehemías de quién era él. Él debía lealtad al rey. Si fuera algunos de nuestros días allá, iba a decir, pero ¿cómo puede ser un hombre que teme al Señor jurando lealtad a un rey pagano? No puede. Él tenía que meter el dedo en la cara al rey y decir, proféticamente, usted es un pagano, y usted muerto. Se había acabado el plan. Otros van a decir que la postura de Nehemías no fue tan clara con relación a su religiosidad, como que él estuviera transando sus principios al jurar lealtad al rey. Pero Nehemías tenía una comprensión, que podemos decir así, adulta de la vida, en que él entendía que en ese mundo había un Señor que gobernaba todas las cosas, pero habían reyes y habían estructuras, habían protocolos, había una forma correcta de hacer las cosas. La percepción correcta de la situación es muchas veces un regalo de la vida adulta, cuando dejamos de actuar como cabro chico, protestando, enojándose, peleando, sin entender cómo funciona la vida. Él entendió que para que él pudiera reformar la ciudad, el rey tenía que actuar, porque no era Nehemías en última instancia que iba a reformar la ciudad, era el rey. La ciudad era de él, los recursos eran de él. No era solamente la autorización, todo pertenecía al rey. El rey sería el que restauraría la ciudad. Él entendía esa relación. Él entendía cómo el mundo funcionaba. Y él entendía cómo debiera actuar él dentro de este mundo. Nunca transando sus principios, pero nunca también actuando como una persona irresponsable. Y muchas veces deseducada como muchos de nosotros o mucha gente de nuestra época actúa. Tenemos que entender eso, percibir la correcta situación, eso que nos ayuda a solucionar problemas antes mismo de que ellos existan.
Hay gente que quiere apagar el fuego con benzina y no sabe cómo disminuir las revoluciones. Nehemías pudo, en su forma de hablar, tener algo que es, en portugués le decimos tato, es esa habilidad de decir las cosas sin ser injusto o incoherente, pero tampoco sin herir la susceptibilidad del otro. Él supo hablar al rey. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, aplicando eso, por ejemplo, al matrimonio. Muchas peleas son evitadas solamente por la forma como nosotros hablamos. Muchas peleas pueden ser evitadas cuando yo decido no tener razón. En el caso de los hombres, vale mucho la pena. No, está bien, usted tiene razón. Cuando yo decido que puedo perder esa batalla, o cuando yo decido entender que lo que dice mi jefe es insólito, pero habrá mejores maneras de explicarle a él que peleándose con él, que haciéndole lo contra todo el rato. Yo tengo que saber cómo funcionan las personas, cómo funcionan las emociones. A veces la reacción del otro no es solamente contra mí, es por causa del temor, de la pérdida del empleo, el temor por un trauma del pasado. Yo no sé. Yo tengo que tener esa sensibilidad a la gente, porque yo no siempre estoy en lo correcto. Y para planificar adecuadamente yo tengo que percibir cómo las cosas funcionan. El líder es el que ve más que otros, que ve más lejos que otros y que ve antes que otros. Debemos nosotros aplicar eso en nuestras vidas, buscando ver lo que todavía no está. Claro, el tercer aspecto que el texto destaca ahí, ya en los versículos 4 en adelante, es la manera como Nehemías tenía muy claras sus metas, o su meta. Pero eso es fantástico. Si preguntáramos aquí cuál era la meta de Nehemías, reconstruir el muro de la ciudad, ¿cierto? Pero no fue eso lo que él pidió al rey. El rey le pregunta, ¿qué quieres? Lo que Nehemías pide al rey es, lo que yo pido es que tú me envíes a mí, no a reconstruir el muro de la ciudad, sino que a reconstruir la ciudad. Es mucho más amplio. Él tenía muy en claro que el muro era importante, pero la meta no era el muro. El muro era un símbolo de una ciudad protegida, pero la ciudad protegida involucraba muchos otros aspectos. La meta de Nehemías era clara, y la meta de Nehemías ante el rey, en la petición de Nehemías, era muy clara para él y para el rey. Facilitaba la decisión del rey, pero por sobre todo explicaba su situación ante los de Jerusalén. Cuando él llegase allá, ¿qué es lo que iba a decir? Yo soy el tipo que viene acá para ayudar a reconstruir el muro. Muy largo. Él podría decir, yo soy enviado del rey para reconstruir la ciudad. Eso involucra muchas otras cosas. Eso le da mayores poderes. Eso le pone en una posición estratégica. El tema es que nosotros normalmente no tenemos una meta clara para la vida. Tenemos algunas metas. Pero pensemos, por ejemplo, ¿cuáles son las metas espirituales nuestras para este año? ¿En qué áreas queremos profundizar nuestra santidad este año? ¿Qué áreas necesitamos crecer? ¿Sabe por qué no tenemos meta? Porque no hicimos los dos pasos anteriores. Ni siquiera sabemos dónde necesitamos mejorar. Si yo no sé dónde mejorar, yo no sé hacia dónde apuntar. Nehemías tenía muy en claro cuáles deberían ser sus metas, y por eso él buscó armar una meta que fuera coherente con una realidad. La meta no era transformar Jerusalén en la capital mundial, la ciudad más hermosa del mundo, una meta utópica. Su meta tampoco fue, yo quiero ir a aportar ahí junto a mis familiares, a cuidar el sepulcro de mis padres. Muy poco. No vale la pena viajar 1500 kilómetros para ir ahí a hacer algo. Tampoco se creía el Señor del Universo para ir ahí y transformar aquello en algo fantástico. Él tenía muy clara cuál era la realidad, y por eso él pudo tener una meta clara. Nosotros tenemos ese desafío para la vida porque no siempre entendemos qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros. Pero
Una vez entendido eso, debemos buscar a tener metas claras. ¿Cuál es el propósito para la compra de un mueble, inmueble, de un auto? ¿Cuál es el propósito para estudiar tal carrera? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el final? ¿A dónde quieres llegar? Nosotros, cuando pensamos en la espiritualidad, nunca pensamos ¿hacia dónde quiero llegar con tanta oración? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo debiera ser? La palabra nos exhorta. Hemos leído el texto de Romanos, que nos da así una lista de cosas que debemos practicar, pero nosotros no vemos eso como una meta, vemos como un reto, como una exhortación, pero no la ponemos en nuestra vida diaria como, ya voy a trabajar esto en mi vida, voy a trabajar ese aspecto de mi carácter, mi paciencia, voy a trabajar ese aspecto de mi carácter, mi orgullo, voy a trabajar ese aspecto de mi carácter, mi temperamento. Debiéramos hacer. Si tenemos una meta clara, podemos lograr alcanzar una meta, un objetivo por vez. Eso es lo que Nehemías pudo hacer, y es fantástico, ¿no? Porque él pudo imprimir intenciones. Establecer una meta es imprimir una intención. ¿Cuáles son las intenciones del corazón? Yo tengo que decodificar todo eso y transformar en un objetivo claro, para que yo pueda ir a algún lugar. Lo mismo sirve para el matrimonio, lo mismo sirve para la carrera. No está mal, ojo, no está mal que alguien pueda entrar en determinada empresa y anhelar crecer en ella, ¿o no? O no, yo soy humilde, tengo que quedar siempre aquí donde siempre estuve. No está mal. Habla de un proyecto. No está mal que alguien diga, bueno, después de tantos años yo voy a hacer una especialización. Está dentro de una meta, está dentro de un objetivo. Ahora tú tienes que planificar eso, pensando, considerando eso, si eso es lo que Dios quiere para ti. Si eso es lo que Dios está trabajando en su corazón. Quizás las metas de Nehemías cambiaron muchísimo después del nuevo emprendimiento en que él se estaba metiendo. La cuarta cosa que Nehemías nos enseña acá es atención a los detalles, porque el rey le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Nehemías entonces da su meta principal: quiero que me envíes a reconstruir la ciudad. Luego el rey le hace un par de preguntas más. En ese momento el texto dice que la reina estaba al lado de él. Probablemente la reina estimuló este tipo de preguntas, porque las mujeres tienden a pensar más en ciertos detalles, ¿no? Y entonces el rey le pregunta, pero ¿por cuánto tiempo vas? Y Nehemías respondió, no sé, porque hay que ver bien. Cuando llegue allá te puedo mandar un mensaje diciendo porque no sé en cómo está, puede demorar, no sé cuánto tiempo. Nehemías dio un tiempo X. Él estuvo, de hecho, en Jerusalén por 12 años. Probablemente no fue ese el tiempo pedido. Él pidió un tiempo menor, quizás unos 3, 4 años. Y con el tiempo fue renovando esa visa, ¿no? Esa autorización. Pero él tenía un plazo en mente. No solamente eso. Después que el rey le da su aprobación, Nehemías le dice, mira, también voy a necesitar, y saca la lista de cosas. No estaba preparado. Voy a necesitar, y cosas muy específicas, voy a necesitar la autorización para poder llegar allá, porque el camino era peligroso y él podría ser objeto de algún ataque, porque estaría llevando recursos, dinero, era muy peligroso. También iba a necesitar recursos materiales, y no solamente para la construcción de la muralla, de la ciudadela del templo y de su casa. Y es interesantísimo cómo él va explicando al rey sus propias necesidades. Él tenía la comprensión del costo de la obra, él tenía la comprensión de cuáles son los trámites que hay que hacer, y él tenía la comprensión de cuáles son las necesidades básicas que él tenía que suplir. Esa atención a los detalles es fundamental, porque Nehemías no tenía o no iba a tener otra oportunidad para decir, mira rey, ¿sabe qué? Entonces aquí te estoy mandando una nueva lista de una otra petición. No era así que funcionaba la cosa. Nehemías entonces de una consigue todo eso. Nosotros
no siempre ponemos atención a los detalles en las diversas actividades en las que nosotros estamos trabajando y sirviendo al Señor. Cuando nos metemos muchas veces en ciertos negocios, no leemos la letra chica, no nos interesa. ¿Quién lee las instrucciones para la compra de un equipo o para la compra de un mueble? ¿No es cierto? ¿Cómo armar esto? Y uno no lee eso, yo sé que es así, me parece que es así, yo tengo experiencia, yo sé cómo funciona. Y de repente, justo para ese modelo, el fabricante decidió cambiar todo y te dejó a la vergüenza. La atención a los detalles se aplica también a los detalles de las exigencias de Dios para mí. Porque tú crees que puedes estar sirviendo a Dios adecuadamente cuando no estás. Tú crees que puedes estar creyendo adecuadamente. Y tú puedes creer que está en la doctrina correcta cuando no estás. ¿Por qué no leíste la letra que no es tan chica? Es igual que la otra. No leíste todo el párrafo. No te enteraste de todos los detalles, de todas las implicaciones. Para que podamos planificar la vida y la espiritualidad, yo necesito entender que hay muchos elementos que juegan al mismo tiempo. Yo como pastor no soy solo pastor, soy también un ciudadano. Si me detiene ahí el carabinero en el auto y pide los documentos, no gano nada con decir, es que soy pastor. Sí, no importa, si para manejar tiene que tener los documentos. O para salir y entrar al país van a pedir otro tipo de documentación. O para aplicar a un préstamo o para aplicar a una carrera. Entonces, para la universidad puedo ser alumno, para el carabinero soy un conductor, para la inmigración yo soy un turista, y en mi casa yo soy marido. Junto a mis hermanos yo soy hermano nomás. Son diversas formas de actuación, que cualquier cosa que yo hago va a influir diferentemente en todos ellos. Por ejemplo, si yo llego a cometer un crimen acá, me pueden quitar la visa. Y uno va a decir, ¿pero qué tiene que ver eso? El Estado está conectando esas cosas. Va a afectar mi relación matrimonial, también la relación con mi familia, con la iglesia, afecta todo. Entonces, si usted decide abrir un nuevo negocio en otro lado, va a afectar una serie de elementos ahí. O si decide cerrar el negocio ahí para abrir en otro lado, para la comunidad que estaba acostumbrada a comprar de ti, va a generar un cambio de rutina, que a veces es un cambio que implica un cambio financiero para ellos, porque van a tener que ir más lejos para comprar, y con eso van a comprar algo más barato para compensar. No sé, tenemos que entender que hay muchos detalles jugando al mismo tiempo. Y por último, no sé, John Maxwell va a decir que no se puede minimizar obstáculos ni racionalizar los desafíos, porque muchas veces eso es exactamente lo que hacemos. Nosotros pensamos, no, si todo eso se resuelve, eso es así. Minimizamos los obstáculos y pensamos los desafíos como, no, si yo sé cómo funciona. Fue el ejemplo de Scott cuando intentó ir al Polo Sur. Yo sé cómo funciona porque yo ya estuve en varias expediciones anteriormente. No debemos caer en esa tentación. Pero la última cosa que Nehemías nos puede enseñar en esa mañana es que Nehemías tuvo una percepción espiritual de la planificación, y eso es lo que nosotros necesitamos tener. Muchas veces planificamos sin Dios. Pensamos que porque somos cristianos, nuestra planificación está bendecida. Y oramos para que Dios bendiga nuestros planes. Pero normalmente nuestros planes tienden a fracasar, y gracias a Dios por ello. Porque nuestros planes son imperfectos. Porque comparando lo que vimos anteriormente, nosotros no podemos tener una meta más clara que la meta de Dios, que es la meta por sobre todas las metas. Nosotros también no tenemos cómo poner atención a todos los detalles porque no estamos viendo todas las cosas. Nosotros tenemos grandes puntos ciegos en la vida. Hay cosas que yo no estoy viendo, pero Dios ve. Pero por sobre todas las cosas, yo no soy señor de mi vida. Yo no puedo controlar todo. Y yo no estoy en ese mundo para conquistar mis propios objetivos. Yo estoy aquí
bajo la obediencia y la sumisión de un Dios soberano. Él tiene un plan y yo me someto a su plan. Pero en someterme al plan de Dios no lo debo hacer ni apresuradamente, ni irresponsablemente, sino que debo trabajar adecuadamente para obedecer a Dios. Obedecer a Dios cuesta trabajo, obedecer a Dios cuesta esfuerzo, obedecer a Dios hay que saber hacerlo con sabiduría, obedecer a Dios cuesta. Nehemías cuando pide al rey, pero él antes había pedido a Dios. Pero cuando él explica la aprobación del rey, él dice, el rey aprobó porque Dios estaba actuando a mi favor. En última instancia, el rey le dio su aprobación porque Dios había dado su aprobación anteriormente. Era Dios que se estaba controlando todo. Nosotros tratamos de separar la planificación de la espiritualidad y pensamos que yo puedo planificar finanzas sin pensar espiritualmente, o lo máximo que pienso espiritualmente es diezmos y ofrendas. Pero ¿han pensado ustedes en la correcta administración de sus recursos desde la perspectiva de Dios? ¿Han pensado que el bono que te llegó este mes es porque Dios quiere que tú bendigas a tal persona más adelante? Que tú no sabes que tiene esa necesidad, pero luego sabrás. ¿Han pensado que la habilidad que Dios te dio en aquella carrera, es porque Él te quiere usar en ella, a través de ella, para llegar a veces a una única persona? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Ese debe ser la base de mi planificación. Yo tengo que entender que todo es espiritual. Mi trabajo, mi familia, mis negocios, mis estudios, es espiritual. Dios me está utilizando ahí. Y por decir espiritual, no quiero decir eclesiástico meramente. Quiero decir que Dios tiene un plan para la sociedad, conmigo, a través de mí. Y yo tengo que considerar el elemento espiritual. Esa percepción espiritual es lo que Nehemías destaca al final. La mano del Señor estaba con él. Y es interesante porque hace un paralelo con José. ¿Ustedes se acuerdan de José? Que prosperaba la casa de Potifar. ¿Por qué? Porque la buena mano del Señor estaba con él. Todos nosotros leemos ese texto y decimos, wow, yo quiero eso para mí también. Que la buena mano del Señor esté conmigo. Muchas veces ella está y nosotros no la reconocemos. Porque nosotros estamos con otros planes, con otras metas, con otros objetivos. No estamos entendiendo el juego que Dios está jugando. Nosotros estamos jugando damas y Dios está jugando ajedrez. No, tenemos que entender, buscar entender o buscar someternos cada vez más a la percepción espiritual de lo que estamos haciendo. Eso fue lo que Nehemías hizo. Solo así podemos empezar a poner en orden nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos aplicar eso? Llegando a su casa, repensa las diversas áreas de su vida. ¿Cuánto estás gastando con A, B o C? ¿Qué es lo que es prioritario, qué es lo que no es? De lo que escuchas en la palabra, de lo que meditas en oración. ¿Qué respuestas puede dar a la pregunta, qué es lo que Dios quiere de tu vida? Quizás, así como con Nehemías, alguien va a llegar y te va a presentar una realidad que va a ser más que nada un llamado del Señor para tu vida. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a planificar tu vida? Debemos nosotros entonces entender que Dios es un Dios de orden, y un Dios de orden es un Dios que planifica, que ordena. Él actúa por sobre los planes y a veces hace pebre nuestros planes. Pero no por eso debemos dejar de ordenar la vida lo máximo que podamos, buscando entender que si la buena mano del Señor va con nosotros, nosotros tenemos como experimentar en nuestras vidas lo que Dios quiere. Vamos a orar.